Un cordial saludo, jóvenes. Hoy vamos a trabajar un tema que es bastante importante, que es la ansiedad académica. La ansiedad normalmente le juega malas pasadas a las personas. No importa si están en la educación superior, en la educación media, en el trabajo, en la familia, etc. La ansiedad mal manejada repercute en los resultados de un individuo. La ansiedad es necesaria. La ansiedad es una respuesta física adaptativa a una situación que me genera un esfuerzo o una exposición a una situación que vemos que puede ser de difícil manejo. Por ejemplo, decirle a una persona que me gusta, eso genera ansiedad. Por ejemplo, decirle a mi jefe que quiero un aumento de sueldo, eso genera ansiedad. Es necesario tener ansiedad y la ansiedad nos hace sentir vivos. Es necesario tener ansiedad cuando vamos caminando en una calle oscura y de pronto vemos a alguien que viene detrás de nosotros. La ansiedad nos dice, corre o cámbiate de acera, ¿cierto? Porque si sigues en esta acera te van a atracar. La ansiedad te permite dar respuesta a situaciones de este tipo. Sin embargo, la ansiedad se vuelve problemática cuando influye en el desempeño de esa persona. Por ejemplo, evita exponer en público por miedo a hacerlo mal. Evita decir lo que piensa, lo que siente, porque no logra lidiar con la sensación que esto le genera. Evita situaciones donde se tenga que ver enfrentado ante esa situación. Es decir, la persona evita cualquier situación que lo ponga en esas circunstancias. La ansiedad académica quiere decir que una persona percibe una situación peligrosa cuando no lo es. Es decir, la percibe catastrófica a una situación que es normal. Por ejemplo, hablar en público. Exponer frente a tus compañeros es una situación normal. Sin embargo, tú lo percibes como algo horrible, terrible, catastrófico. Eso es ansiedad académica. Responder de una manera no adaptativa frente a una situación que percibo peligrosa y catastrófica cuando realmente es una situación normal. Listo. ¿Cómo enfrentar la ansiedad académica? Lo vamos a ver para evaluaciones o parciales y para exposiciones. Lo primero que es fundamental, tanto para evaluaciones como para exposiciones, es enfocar tu pensamiento. Tu pensamiento debe ser positivo y funcional. Es decir, tu pensamiento tiene que estar enfocado en algo que me motive, no en pensamientos que me lesionen. Por ejemplo, no es adaptativo estar previo a un parcial pensando lo siguiente: qué pereza, porque existen las matemáticas, yo soy muy malo para las matemáticas, me va a ir mal, seguro voy a volver a perder el parcial. No es funcional tener pensamientos frente a una exposición como todos se van a burlar de mí, ahora quién sabe qué me va a preguntar el profesor. Eso no es funcional. Lo que sí es funcional es tener pensamientos positivos o funcionales. Por ejemplo, yo me preparé para esta exposición, así que me va a ir bien. Yo estudié para este parcial, yo me preparé para este parcial, yo ya he superado situaciones de difícil manejo anteriormente, yo voy a ser capaz, yo me preparé, yo soy fuerte, yo sé que voy a sacar esto adelante. Esos son pensamientos positivos y funcionales que me van a generar motivación. La motivación es el motor del aprendizaje. Si no hay motivación a la hora de exponer o a la hora de la evaluación, vamos a entrar perdiendo. Vamos a estar sin ese motor que me va a permitir que mi cerebro se desempeñe de la mejor manera. Para las evaluaciones es muy importante preparar a partir de la planificación. ¿Qué quiere decir eso? Ese mal hábito de yo estudio el día antes del parcial, así no duerma, no puede y no es eficiente, no genera proceso de aprendizaje. El estudio para las evaluaciones debe ser paulatino.
tema visto, tema repasado, tema estudiado. Si yo trabajo bajo una planificación de mis sesiones de estudio, obligo a que mi cerebro tenga que tener la información siempre fresca para mí, porque cada día yo se la requiero para poder hacer el ejercicio de estudio o el caso de estudio, ¿cierto? Y eso hace que el cerebro entienda que esa información es importante. Si yo, por el contrario, veo un tema y lo voy a estudiar un mes después, pues evidentemente el cerebro olvidó todo eso que había aprendido en clase y que hasta habías entendido. ¿Cómo es que era esto? ¿Por dónde era que el profe lo multiplicaba? ¿Cómo era que lo dividía? ¿Cierto? Porque ya lo olvidaste. La preparación de las evaluaciones no pueden ser previas al parcial. Además, porque recuerden que es muy importante los procesos de sueño. Cuando dormimos, el cerebro utiliza la energía, todo su potencial para generar red conceptual y que sea significativa en el tiempo, generando aprendizaje difuso. Es decir, muchachos, cuando ustedes duermen se consolida la información. Por eso que ustedes no me duerman el día anterior del examen es catastrófico. Tenemos que descansar, tenemos que dormir. Y recuerden que cuando duermen, todo lo que estudiaron durante el día se consolida. Entonces, cuando usted me estudia el día anterior y al siguiente día hace el parcial, el cerebro tal vez quizás vomitará la información el día del parcial, pero tal vez no de la manera correcta, porque no hubo categorización, jerarquización de la información. El cerebro como un computador, si le ingresas basura, exporta basura. Si le ingresas la información correcta, reproduce información correcta. Durante el parcial o durante el examen, lo primero es, ojalá marca tu hoja. Después de marcar tu hoja, inicia por la pregunta que identifiques que ya te sabes, esa que estudiaste, esa que habías revisado, ¿cierto? Y así vas a ir avanzando. No empieces en orden, porque a veces la primera pregunta es justamente la que no te sabes. Como no te la sabes, la ansiedad se va a disparar. Cuando la ansiedad se dispara la hormona del cortisol, que impide la resolución de problemas y la creatividad para resolver problemas, lo cual afecta el proceso de aprendizaje. Si tú tienes y empiezas por la primera pregunta, vas a tener la motivación enfocada y la ansiedad controlada. Entonces la creatividad va a estar a flor de piel para resolver diferentes situaciones. Vas a ir avanzando de acuerdo a la complejidad de las preguntas, es decir, empiezo por la más fácil hasta terminar en la más difícil. Es muy importante en la preparación, que lo olvidé, que revisemos siempre, si de pronto alguien tiene parciales viejos, anotaciones, que la preparación esté mediada por esquemas, resúmenes, cuadros, etc. Maneja el tiempo del parcial. Si ves que estás pegado a un ejercicio mucho tiempo, pasa al siguiente. Porque a veces se pueden durar 1 hora y solo resuelven un ejercicio de 5 posibles. No te quedes pegado de una sola situación. Si ves que no te da, pasa a la siguiente. Maneja los síntomas. Si te estás alterando, respira diafragmáticamente. O visualiza, o haz tensión y distensión, o haz un proceso de mindfulness. Así sea 3 minuticos, les aseguro que es mucho más productivo parar, equilibrar y retomar el parcial que seguir intentando bajo el estrés y la ansiedad, que recuerden que imposibilitan los procesos de creatividad y resolución de problemas. Como los imposibilita, pues usted no va a poder hallar la respuesta que necesita. Estos tips, la idea es que los utilices para que puedas manejar la ansiedad académica en tus evaluaciones. Por otro lado, otra actividad académica que genera mucha ansiedad es las exposiciones. Por eso es súper importante que te acompañes de pensamientos positivos. Antes de la exposición, antes de llegar,
yo voy a hacerlo bien, yo me preparé, yo voy a ser capaz, etc. El 90% del éxito de una exposición es la preparación. Por eso te voy a enseñar cómo prepararte. Exponer ante un público es una competencia que se adquiere. Todas las competencias se adquieren con el ensayo y el error. Montar cicla, ensayamos hasta que pudimos. Manejar un carro, ensayamos, pues somos ñoñas al principio hasta que nos volvemos expertos. Exponer en público se perfecciona con el ensayar y ensayar y ensayar. Te voy a decir cómo. Primero, estudias el tema a profundidad. Descargas la información que te dio el profesor, revisas artículos, coges libros, los estudias con subrayado, con lectura activa, con resumen, con esquema, con la estrategia que tú quieras. Luego de que hayas estudiado a profundidad el tema, ¿cierto? Un segundo momento, vas a recitar tu exposición a través de tu memoria, utilizando tu memoria. Y lo vas a escribir, o sea, tú vas a ir recordando el paso a paso de tu exposición, escribiéndolo en una hoja. Luego de que lo escribas, vas a comparar lo que escribiste versus lo que habías estudiado para identificar lo que tu cerebro no recordó. Con esa información que tu cerebro no recordó, vamos a construir fichas. Esas fichas deben salir de un cuarto de una hoja, es decir, de un tamaño carta, salen 4 fichas. Las fichas es importante que utilices resaltadores para identificar mucho más rápido en el momento de la exposición, tu ojo identifique rápido ese concepto. En las fichas no va toda la exposición, va la información que en el punto anterior identificaste que tu cerebro no recordó. Luego de estas fichas y de tener tus fichas, el quinto paso es volver a recitar tu exposición ante un espejo. ¿Para qué? Para controlar postura, tic nervioso. Te coges el cabello, haces una morisqueta en tu cara, te coges, te da por bailar en el puesto. Controla, no, esta posición no me gusta, me voy a parar erguido, me voy a dejar de tocar el cabello, me voy a poner las manos en los bolsillos, cuando diga esta frase voy a colocar mi mano de esta manera, etc. La sexta exposición, vas a buscar a alguien crítico, tu novia, tu pareja, tu hermano, alguien que sea crítico, alguien que te diga, mira, te estás parando así, estás diciendo mucho sea, tienes mucho esta muletilla, pues, ¿cierto? Que te haga devoluciones. Luego de eso, vas a exponer frente a alguien que te ame mucho, porque ya me he dado látigo. Me di látigo yo frente al espejo, luego me dio látigo la persona crítica y recuerden que la motivación es el motor del aprendizaje. Requiero a alguien que me diga, lo hiciste divino, pareces un doctor, pareces una ingeniera. Esa persona que todo lo que uno hace le parece bonito. Esa es la que vas a elegir y va a ser la séptima exposición. Luego vas a visualizarte el día de la exposición. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a acostar en tu cama, vas a cerrar los ojos y vas a pensar y a imaginarte con la ropa que vas a usar ese día y vas a recitar nuevamente toda la exposición. El noveno punto es la exposición real. Es decir, hiciste 8 exposiciones antes de hacerlo el día de la verdad. Evidentemente tu cerebro va a responder mucho mejor la novena vez que si a un poncherazo yo medio leo la exposición y al otro día pretendo hacerla. Es importante que manejes el espacio. Si no eres capaz de caminar en el espacio, ánclate, párate derecho y no te muevas. Los 5 primeros minutos son como en el fútbol, trascendentales. Entonces vas a hablar despacio para que tu cerebro piense la siguiente palabra y vaya tomando el ritmo de la exposición, así como lo hice en este momento. Vamos a mirar 3 puntos fijos. ¿Qué quiere decir eso? Chicos, la idea es que ustedes miren al público, pero como nos da ansiedad, vamos a engañar al público.
Vamos a ubicar en la pared del fondo 3 puntos, uno en el centro, uno en el extremo derecho, otro en el extremo izquierdo. Vamos a mirar esos 3 puntos y la gente va a pensar que lo estamos mirando a ellos y que estamos haciendo manejo del espacio. El tono de la voz es importante. Si hablamos bajito, pues no van a oír. Tenemos que tener un tono alto de voz, ¿cierto? Y modular. No hablar entre los dientes, sino hacer un proceso de modulación de tal manera que me entiendan. Imagínense, ustedes ansiosos y de pronto hablen muy bajito y no falta la que diga, profe, no le escucho. Vuelva y repita. Habla de manera que todo el mundo te pueda escuchar. Estos tips te van a permitir manejar con éxito las exposiciones. También tengo unas técnicas para el manejo de ansiedad. La primera técnica es la atención y la distensión de Jobson. Esta técnica las pueden buscar en YouTube para que aprendan a hacerlo y lo puedan desarrollar en sus espacios. También les voy a cargar un video donde se encuentran las técnicas desarrolladas por las psicólogas de Quédate en Colmayor. Entonces, tensión y distensión es tensionar los músculos y soltarlos. Respiración diafragmática involucra el diafragma y genera equilibrio cada vez que tomo el aire y lo expulso. Visualización es poderme ir a un sitio. Por ejemplo, me voy a París y pienso que estoy en París y que estoy viendo la Torre Eiffel, ¿cierto? Y me elevo a ese espacio que me genere bienestar y tranquilidad. Y la técnica de mindfulness es concentrar mi atención en el aquí y en el ahora. ¿Eso qué quiere decir? Cierro los ojos y trato de escuchar los sonidos ambientales. Eso me va a sacar del momento ansioso. Ya saben que voy a colocar las técnicas en un videíto, pero también los pueden revisar en YouTube por diferentes autores. Súper bueno que combinen técnicas. Después de un día duro, pueden combinar 2, 3 de esas técnicas. Hacer un ambiente, por ejemplo, apagar la luz, poner una velita de olor, poner música instrumental o música de naturaleza y hacer las técnicas. Les aseguro que después de hacerlas van a conciliar el sueño y su cerebro no va a quedar rayando sobre lo que estaban estudiando, que suele suceder en época de parciales. Bueno, para mí fue un placer haberles explicado la ansiedad académica, su definición, cómo enfrentarla para las evaluaciones, para las exposiciones y enseñarles técnicas para el manejo de la misma.